Ya estamos aquí con ustedes y bueno, pues me da mucho gusto que nuevamente estemos en compañía de todos ustedes y que nos favorezcan con su atención en un tema médico que esta tarde estoy seguro les va a encantar. Ricardo Ursúa, les doy la más cordial bienvenida y me da mucho gusto el hecho de que podamos seguir ampliando nuestro abanico de temas. La pediatría es algo muy importante dentro de la vida de todos, no por el hecho de que hayamos sido niños, sino porque ya como padres nos interesa mucho el desarrollo adecuado y saludable de parte de nuestros hijos, o inclusive si no tenemos hijos, pues de algunos otros parientes que de repente sepamos que tienen algún problema. Uno de los grandes trastornos que existen son los trastornos musculoesqueléticos, algunos desde nacimiento, otros que ya por la tecnología se pueden detectar inclusive en el seno materno, y esto nos va a dar una panorámica mucho más grande de lo que puede ser la prevención en los trastornos musculoesqueléticos. Los bebés, los niños y los adolescentes es la parte fundamental, ya que su desarrollo y el momento propicio para poder hacer un abordaje correcto es el tiempo en el que se debe de tomar acciones, no esperar ni mucho menos vivir con la situación o justificarla. Bueno, pues al nacer o conforme los niños y las niñas se van desarrollando, probablemente la observación inicial es que nosotros podamos ver que hay algo que no está funcionando bien. Ese es el momento de ir al médico. Entonces, bueno, esta tarde me da muchísimo gusto tener a una gran especialista y una gran amiga con una gran calidad humana, la doctora Erika Hernández, especialista en ortopedia pediátrica. Doctora Erika Arana Hernández. Doctora Erika, pues qué gusto, porque la verdad, si la prevención la empezamos a implementar en los niños y en los bebés, o inclusive desde el seno materno, pues qué padre, ¿no? De poder anticiparse a cualquier tipo de acontecimiento con una patología más complicada cuando ya son grandes, ¿no? Sí, así es, Ricardo. Bienvenida. Te agradezco mucho la invitación al programa y más que nada es tratar de llegar con información a los papás de los niños para detectar a tiempo alguna posible complicación que se pueda ver a futuro y tratarla a tiempo, definiendo precisamente cualquier situación que pueda ser desfavorable para los niños. Exactamente. Y bueno, de las principales patologías de las que quisiéramos hablar esta tarde, vamos a hablar de dos puntos primordiales, lo que es los trastornos o las enfermedades o displasias de la cadera, pero también del pie. ¿Por qué? Porque bueno, es un punto fundamental. La cadera pues es una articulación de las principales del cuerpo y que de alguna forma deben ser tratadas adecuadamente para que de esta manera todo lo que es la locomoción pues esté funcionando adecuadamente. Doctora Erika Arana, ahora sí, Erika Arana, me da mucho gusto pues saber que ya la pediatría se ha ampliado, se ha subespecializado aún más. En el caso de la ortopedia pediátrica, podríamos ya hablar específicamente de la clásica luxación congénita, o sea, esa situación que yo me acuerdo que anteriormente la típica de ponle doble pañal, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ahora el abordaje de este tipo de pacientes y por qué se da? Ok, Ricardo, mira, para iniciar, el término ha cambiado. Antes se conocía como luxación congénita de la cadera, actualmente se conoce como displasia de la cadera en desarrollo, porque precisamente se puede dar en el periodo desde antes del nacimiento, durante o después del nacimiento de los bebés. Correcto. Y esto se ha convertido en una enfermedad de salud pública en México. ¿Ah, sí? Porque mientras en otros países desarrollados se detecta el nacimiento, tanto clínicamente como por un ecosonograma, en México todavía estamos un poco rezagados en esa situación. Entonces, el mayor problema que estamos viendo en el país es precisamente que el diagnóstico se hace tardíamente. Entonces, si nosotros diagnosticamos este proceso o esta situación cuando el bebé nace, casi siempre en la mayoría de los pacientes, en más del 90%, un arnés es suficiente. Pero sin embargo, si se realiza el diagnóstico como lo hacen actualmente, que son los papás, cuando el niño ya, o la niña más bien, ya empieza a caminar, entonces el tratamiento, lejos de ser un arnés y de ser un tratamiento conservador, se convierte en un tratamiento quirúrgico.
Correcto. Entonces, entre más nos tardemos en hacer el diagnóstico, el tratamiento va a ser más complejo y los resultados quizá no los más adecuados como nosotros esperaríamos al tratar a un niño recién nacido. Hablando de ese rango, doctora Erika, ¿en qué rango es cuando hay que actuar y cuál es el mejor momento? Porque a veces se pensaría un poco, o los padres pensamos que a los bebés no hay que tocarlos mucho, no hay que moverle mucho menos pensar, salvo que algo muy grave o casi un accidente, entonces sí pensar en una intervención quirúrgica. Pero en este sentido, las intervenciones quirúrgicas correctivas, digamos, ¿cuál es ese rango de edad en el que ya es adecuado hacer el abordaje y, digamos, abrió algún tope? Sí, mira, cuando se detecta al nacer tenemos desde el nacimiento hasta los 6 meses para tratar de forma conservadora, de forma no quirúrgica. Okay. A partir de los 6 meses esto va cambiando y dependiendo obviamente de cada paciente, pero podemos empezar ya a tener alguna reducción cerrada que es bajo anestesia en quirófano con una tenotomía de aductores, o podemos brincar a la reducción abierta o reducción abierta más osteotomía al ilíaco para bajar el techo, o si es más grande el paciente, entonces tenemos que hacer, aparte de todo esto, un acortamiento femoral. Okay. Entonces, lo que se planea es no llegar a esta situación, claro, que es el pan de cada día en nuestro país. Por no actuar a tiempo, perdón. Por no actuar a tiempo. Entonces, se está trabajando en conjunto con la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica en un plan estratégico precisamente para detección y tratamiento oportuno de los niños con displasia. Excelente. Y entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que es más frecuente en niñas, en el sexo femenino. Okay. Es más frecuente cuando es primigesta, es decir, que es el primer bebé que está naciendo en esa persona, cuando la mamá tuvo antecedente de displasia. ¿Es hereditario de alguna manera? Tiene mayor riesgo de presentarse, sí. Y generalmente se afecta más la cadera izquierda por la posición en cómo vienen los bebés acomodados dentro del seno materno. Entonces, no nada más es una enfermedad de niñas, se presenta en niños también, pero es más frecuente en niños. Entonces, lo que tratamos o pretendemos estamos trabajando en conjunto con la sociedad, es precisamente elaborar un plan estratégico para poder hacer diagnóstico y tratamiento oportuno y evitar lo que estamos haciendo actualmente en muchos hospitales de nuestro país, que es el tratamiento con grandes cirugías y que pues es mucho mejor y más barato, más económico, y al paciente le va mejor y técnicamente es más fácil hacerlo cuando es un bebé. O sea que aquí nuevamente se ratifica el hecho de que la medicina preventiva es la mejor y el actuar a tiempo inclusive va a ser no nomás menos gravedad o menos problemas para el mismo paciente, sino que menos costoso inclusive para las instituciones, porque ahorita esto se me hace muy bien. Yo me supongo que este programa lo están manejando a nivel institucional, me refiero a instituciones públicas, porque en lo privado pues es parte de lo que nosotros estamos haciendo, es una parte que a veces no se sabe, porque obviamente no se acude, no hay programas, no hay pláticas, no hay campañas. Inclusive en nuestro programa hemos estado solicitando pues, que hagan campaña, la Secretaría de Salud no ha llegado todavía, yo parece que ya no va a llegar hasta el año que entra, pero bueno, todo ese tipo de situaciones se tiene que educar, se tiene que advertir a los padres en este caso de que sí es factible el que a tiempo se haga alguna corrección y no llegar, como dices, ya a cuestiones ya mucho más severas, ¿no? Así es. Correcto. Doctora, aquí en este caso hemos sabido, bueno, del nacimiento hasta los 6 meses, ¿qué pasa con el adolescente que no tuvo esta fortuna, que no estuvo en una institución pública, que nunca se le informó a los padres y que ya en este momento tiene 13, 14, 17 años y tiene un problema ya importante de cadera? ¿Todavía hay alguna esperanza para este paciente? Sí, habría que determinar el tipo de displasia de cadera, porque va a depender mucho el tratamiento, si la cadera está luxada o si está subluxada o si nada más tiene una displasia acetabular. Entonces, en base a eso es como podemos orientar el tratamiento. Claro. Se recomienda más bien que cuando ya la cadera, o sea, si una cadera ha estado luxada y ha permanecido así todo el tiempo, es mejor, en base a protocolos y estudios que se han realizado,
no tocarla. Sin embargo, si la cadera está subluxada o hay displasia acetabular, tenemos que hacer algo para prevenir que llegue a la artrosis temprana. Correcto, ¿sí? Correcto. Entonces, pero sí hay posibilidades de que yendo, digamos, si hay ese pequeño cojeo, esa cuestión de dolor, de molestia, hay que acudir, sí hay posibilidades de que se haga todavía algo, ¿no? Sí, claro que sí. La displasia nunca cursa con dolor en los primeros años de vida, incluso la movilización de la cadera es completa, es normal. Los papás la diagnostican cuando el niño empieza a caminar y entonces ven que empieza a cojear, a claudicar un poco. Y ya pero no cursa con ninguna molestia. Así correcto, sí, porque normalmente, bueno, como padres acudimos al médico o al pediatra cuando vemos que el niño está llorando, que está molesto, que al moverle una piernita, en este caso, echar un grito, bueno, pues en ese momento como que dice, ya algo no anda bien. Pero entonces es importante esto. Yo siempre tengo una duda. Normalmente se lleva al pediatra general. ¿En qué momento sería interesante que podamos nosotros tener también otra consulta con un ortopedista pediátrico, independientemente de que el pediatra le diga, no, pues está todo bien y todo? O sea, ¿sí vale la inversión? Sí, sobre todo cuando hay factores de riesgo. Si, por ejemplo, es niña y luego es producto de la gesta número 1 y luego la mamá y por ahí tiene algún antecedente, yo creo que tenemos que hacer esa... Directamente y que vayan ahí contigo en este caso, ¿no? Obviamente el plan que tratamos junto con la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica establecer es enseñar primero, capacitar a quienes reciben a los bebés que son pediatras, que son médicos generales, pero con la exploración no se detectan todas las variantes de displasia, entonces tenemos que hacer uso de rayos X o el ultrasonido, sobre todo, que es el gold estándar para detectar y sin tener más secuelas, se puede decir, ¿sí? o es muy fácil, sin embargo no está al alcance todavía ahorita de nuestro país para hacerle ultrasonido a todos los pacientes. Ok, entonces ya en resumen, hablando de la displasia de desarrollo de la cadera, ¿cuál sería el tratamiento más adecuado actualmente? Obviamente es diagnosticar y prevenir, o sea, diagnosticarlo a tiempo y prevenir. Y prevenir las consecuencias. Correcto. Pero el tratamiento ideal está normado, es el utilizar un arnés de Pavlik, que posiciona a los bebés en una posición humana, así como si fuera en ranita. Exacto. Y esa posición hace o que la cadera se reduzca o que se mantenga al fondo del acetábulo para estimular que la displasia vaya limitándose. Ok, excelente. Entonces quiere decir que ya el doble pañal pues ya no es solamente el punto casero, ya es importante mejor darle la importancia adecuada, ¿no? Así es. Muchas personas siguen todavía diciendo que el doble pañal, que el triple pañal, pero esto se ha visto que no tiene ninguna utilidad. Entonces es importante acudir con el especialista para darle el tratamiento que necesita. Correcto. En este sentido, algo que pudiéramos empoderar a los padres o la madre, sobre todo, que tiene mucho contacto con el bebé, o inclusive si son ya niños de guardería, que las mismas guarderías sepan qué tipo de signos o cómo se puede observar que en algún momento se pudiera decir, oiga, ¿sabe qué? El niño tiene esto, notamos tal cosa, etcétera. ¿Qué le podrías tú recomendar? Cuando una cadera está luxada, se ve la pierna aparentemente más corta. Correcto. No es que esté corta, sino que la cadera está fuera de su lugar. Okay. Entonces, en apariencia es más corta. Y si ustedes estiran las piernitas del bebé, pueden ver una piernita más corta. Pero no es así en el caso de displasia acetabular o subluxación. Eso no es factible verlo clínicamente. Se necesita de un estudio para poder diagnosticarlo. Claro, perfecto. Bueno, pues entonces vamos al corte y vean qué interesante y cómo nuevamente volvemos al punto de que estamos en el camino adecuado. La prevención es la mejor medicina, no puede esperar. Entonces de repente cuando vimos que pues, dentro de 6 meses, dentro de 8 meses te vamos a intervenir a tu hijo, pues ya se perdió muchísimo tiempo. Es por esto que nosotros estamos promoviendo que apliquemos la inversión en la medicina privada. Vamos al corte y regresamos.
Bueno, pues además de informar, además de estarnos educándonos todos en diferentes temas médicos, lo más importante es ponerle acción. El ponerle acción, hemos oído cualquier cantidad de justificaciones: no tengo tiempo, no quiero que me lastimen a mi bebé o a mi niño, pero lo más que común es: no tengo dinero. El no tener dinero sabemos que es un obstáculo real, sabemos que es un obstáculo muy en la actualidad por la situación que se está viviendo en el país, pero les puedo dar la buena noticia, y ya se los he comentado, que tenemos ya un buen apoyo de una financiera médica. Esa financiera médica les puede dar hasta 12, 24 meses para que algún procedimiento que requieran ustedes o su familia puedan ser a través de pagos. Es muy sencillo que se les dé el crédito y además en 24 horas se les resuelve. Si en algún momento tienen también alguna urgencia, que ya estén hospitalizados y que requieran de cubrir los gastos de algún hospital o inclusive de la medicina al médico privado que los esté atendiendo, por supuesto que también nos pueden llamar a través de Facebook, nos pueden hacer llegar su correo electrónico o simplemente al teléfono que aparece, hablar directamente a la persona que está haciendo todas las gestiones dentro de lo que es este financiamiento médico. Entonces, para obtener salud ya no hay justificación, también se les puede aportar ese dinero y es muy cómodo porque tú como médico también a tu paciente se lo puedes comentar, decir, bueno, ¿sabes qué? Hay una financiera médica, comunícate con Acontecer Médico y ellos te van a hacer el contacto con ellos. ¿Para qué? Para que de esta manera también la recuperación de la intervención quirúrgica o cualquier otro procedimiento, inclusive tratamientos en medicamentos, puedan ser a través de la financiera y se le pague directamente, sea al médico, al hospital o a la farmacia. Vean qué fácil, ya no hay ninguna justificación. Y hablando de los bebés y de los niños, pues si el tiempo es oro y no tienes el recurso, pues ahora ya hay posibilidades también de que se tenga ese financiamiento, ¿no, doctora? Así es. Perfecto. Totalmente. Bueno, hablando entonces y siguiendo con la cadera, hablábamos justamente de las enfermedades, que hay que abordarlas rápidamente y adecuadamente. La enfermedad de Perthes, ¿qué es? ¿Cómo afecta? ¿Por qué surge? La enfermedad de Perthes es una necrosis avascular de la cabeza del fémur. Esto quiere decir, hablando traducido al lenguaje que se puede entender, es que por alguna razón deja de haber irrigación sanguínea a la cabeza del fémur. Okay. ¿Sí? No sabemos una causa específica, hay muchas teorías, pero cuando la cabecita no tiene esa irrigación y no tiene oxígeno ni nutrientes, entonces se muere. Y se colapsa. Entonces, esta enfermedad se da frecuentemente en los niños. Ahora esta enfermedad es de sexo masculino, en una edad promedio entre los 4 o 6 años, que obviamente se pueden presentar pacientes con edades mayores o con edades menores, pero el promedio más frecuente es en ese rango de edad. Y generalmente nosotros podemos ver que son niños más bajitos de su estatura normal, más delgaditos de su peso normal, que son niños muy activos y que empiezan a cojear. Entonces, ese es el foco rojo de la enfermedad de Perthes, que empiezan a cojear. No se quejan de dolor, no dicen que les duele la cadera ni la rodilla, únicamente presentan la claudicación. Correcto. Entonces, lo que entiendo es de que en el momento en que por alguna razón desconocida llega menos irrigación a la cabeza del fémur, que es lo que digamos empieza a morir o empieza a perder su forma normal o natural, y esto obviamente pues empieza a generar ya un problema ya de movilidad. ¿Cómo en este sentido poder abordar esto si se restablece la irrigación o simplemente se maneja a nivel hueso? ¿Cómo se hace? Sí, en los niños tenemos el beneficio que como están en proceso de crecimiento, el potencial de remodelación y de ajuste de su organismo para tratar, para tratar de solventar esa situación que se está viviendo en el momento, pues son prácticamente es muy benéfico. Entonces, un niño afectado, entre más pequeño sea, tiene mayor chance de remodelación. Excelente. ¿Sí? Entonces, primero la cabecita deja de tener irrigación, se colapsa, se ve una fractura subcondral en la cabeza del fémur, luego se viene un aplastamiento de la epífisis femoral y después viene el proceso de remodelación precisamente. Entonces, entre más pequeño el niño, el pronóstico es mejor. Cuando esta situación afecta
a niños de 6, 8 años, incluso 10. Hemos visto adolescentes con este tipo de afectación. Entonces el pronóstico no es muy favorable hablando de la función de la cadera. Y lo que nosotros pretendemos en este lapso de tiempo es evitar el apoyo en el periodo de fragmentación precisamente y esperar la remodelación, cuidando siempre que la cabeza del fémur esté contenida, porque estando contenida pues hay chance o esa oportunidad de remodelación. Ok, aquí sí se observa ya hasta que se tiene más de 3 años, por ejemplo, aproximadamente, o qué edad es cuando ya se puede observar que pueda tener esa patogenicidad la cabeza del fémur. Te comento que la edad promedio son los 4 años. A los 4 años y empiezan con claudicación, con cojera. Entonces, si nosotros lo vemos físicamente, hacemos una exploración clínica detallada, podemos encontrar que la rotación interna de la cadera está limitada y entonces ya nos orienta tanto el sexo, la edad, la complexión del niño, la exploración física, y si tomamos radiografías posiblemente podemos ya tener algún hallazgo radiográfico de que está sucediendo esta situación. Correcto. ¿Hay dolor? No, generalmente no se queja el niño de dolor, nada más la claudicación. Correcto. Aquí, por ejemplo, hablando de las prótesis, hay ahora pues cantidad de materiales que se utilizan. ¿Cabe también aquí poder, digamos, suplir la cabeza del fémur con algún tipo de prótesis, algún tipo de material? En los niños no, en los adolescentes tampoco. Lo que se pretende con las prótesis obviamente reemplazan esa parte del cuerpo que no está funcionando adecuadamente o que está causando dolor. Sin embargo, las prótesis se trata en lo más posible que se pongan en una edad lo más avanzada posible. Claro. O sea, no estoy diciendo que no se pueda poner en jóvenes, pero lo que se sugiere, lo que se pretende es aguantar al paciente lo más que se pueda, porque las prótesis tienen un periodo de vida, no duran toda la vida. Claro. Entonces, obviamente, si nosotros empezamos con una prótesis en un paciente joven de 25 años, quizá tenga que tener una revisión a los 10, 15 años si le va bien. Exacto, sí. Y luego va a tener 35, 40 y luego otra revisión. Entonces, las prótesis se tratan de limitar a los pacientes lo más que se pueda. Y entonces aquí en este caso la ortopedia va mucho a todavía aprovechar que hay esta joven, bueno, que hay una proliferación celular adecuada, que está regenerándose y que de alguna forma, bueno, eso ya en la etapa adulta pues ya no sucede tan bien, ¿verdad? Sí, si hay algún problema de deficiencia de calcio, osteoporosis, etcétera, ¿no? Sí, los niños con PERTES, si evolucionan adecuadamente y logramos mantener la cabeza concéntrica y reducida, aunque crezca, aunque sea un poquito más grande de lo normal, pero que sea congruente, nos puede llevar a una artrosis, pero es menor el riesgo que un paciente que la cabeza se descubrió, que está aplanada o que tiene forma de hongo, que hay incongruencia con el acetábulo. Entonces estos pacientes seguramente pueden desarrollar una artrosis a una edad temprana. Correcto. Y son los que quizá van a necesitar una prótesis. Perfecto. La enfermedad de PERTES, ¿qué tan frecuente es? Digamos, la proporción es, por ejemplo, de cada 1000 niños o bebés, ¿cómo se presenta? ¿Qué porcentaje anda la casuística? Es muy baja. ¿Es baja? Sí, es como 2% más o menos. Digamos que en orden, lo que vimos en el primer espacio fue, entonces, es el más común. Sí, la displasia de cadera es el pan de cada día. Eso es el diario. Esa es la que hay que ir a buscar. La estadística son 10, 12 pacientes por cada 1000 en displasia de cadera. Y aquí PERTES ya es más bajito, pero hay que tener especial atención en niños que son muy hiperactivos, niños chaparritos, delgaditos y que empiezan a cojear en una edad promedio de los 4 años. Totalmente. Bueno, aquí me comentabas tú que hay otro padecimiento que es también común, sobre todo en los adolescentes. ¿Y nos platicas de esto? Sí, claro que sí. Se conoce como epifisiolistesis femoral proximal o deslizamiento de la cabeza del fémur. Este padecimiento se da muy frecuentemente en los adolescentes. Voy a utilizar una frase de mi maestro que dice que los adolescentes, o sea, son prácticamente
como adultos, pero son muy lábiles en sus centros de crecimiento. Todavía. Si quieres vamos al corte, doctora, y ahorita platicamos de esto porque sí, había por ahí un eslogan, no sé si te acuerdas, que decía de que no es un adulto chiquito. Así Entonces es de alguna manera también lo mismo, ¿no? O sea, el adolescente se le tiene que tratar como adolescente también y darle su momento. Está muy interesante, la verdad, son cosas que normalmente no sabemos y que además entra mucho dentro de la prevención. La prevención, en este caso, vean cómo tiene que ver después si va a poder hacer ejercicio, practicar algún deporte, tener una movilidad adecuada. Bueno, todo esto y más vamos a ver porque luego vamos también a checar cómo van los problemas de pies que es tan frecuente en nuestro medio sobre todo, ¿verdad? Bien, regresamos. Bueno, pues entonces estamos hablando de que en diferentes padecimientos de los niños y los adolescentes hay soluciones, pero hay que actuar rápidamente y no hay que esperarse, sino que al primer signo, a la primera observación que veamos que el pequeño o llora o cojea o simple y sencillamente se decía que se le nota que tiene una pierna más larga que la otra, en fin, o inclusive si estamos detectando ya en el adolescente trastornos del crecimiento, igual también hay que verlo. Hay los famosos dolores del crecimiento que también ya hablaremos ahorita de esto, pero también lo interesante de ello es actuar de inmediato. Entonces les recuerdo nuevamente que si ustedes requieren de cirugía, si requieren de alguna prótesis, alguna rodilla, todo lo que requieran en general, la Financiera Médica, con la cual nosotros estamos ya haciendo esta alianza estratégica, nos va a apoyar. Entonces, nosotros los podemos derivar con el médico que ustedes necesitan y también les podemos conseguir ese financiamiento para que esa cirugía no espere más, o ese procedimiento. No tiene que ser por fuerza una cirugía, puede ser hasta una endoscopía, algo de tipo para diagnóstico, y con todo gusto se puede hacer. Bueno, pues pasando entonces, doctora, y terminando el tema de la cuestión de los adolescentes, fíjate que a mí me gustaría que nos lleváramos de tarea que hiciéramos poco a poco un poquito más el enfoque al adolescente. Normalmente se mete mucho con pediatría y hemos tratado de desarrollar muchos temas en la adolescencia. Entonces, a ver si luego nos ayudas a preparar un programa relacionado con toda la patología de la adolescencia en sí. Claro que sí, con mucho gusto. Perfecto. Bien, entonces nos hablabas justamente de esta patología que principalmente se presenta en los adolescentes. Sí, así es. Te comentaba que voy a hacer uso de la frase de mi maestro Carlos Cuevas, que dice que los adolescentes son gigantes de acero con pies de barro. Esto quiere decir que a pesar de que nosotros los veamos físicamente grandes, fornidos, sus centros de crecimiento son muy lábiles. Entonces, esta patología va orientada precisamente a que los niños pueden tener alguna caída, o se presenta generalmente en hombres, es más frecuente hombres que mujeres, y son adolescentes grandotes, fornidos, que empiezan a claudicar, empiezan a cojear. Y ellos sí refieren un dolor, pero el dolor es referido a la rodilla. Entonces, si esto se asocia con un juego de fútbol o una caída, van a los servicios médicos, toman radiografía de la rodilla, les dicen que no tiene nada, que es un esguince, y el niño sigue cojeando y los papás dicen, pues es el esguince. Sin embargo, lo que sucede es que la cabeza del fémur se empieza a deslizar del cuello. Qué interesante. Y eso va cambiando la forma anatómicamente y les produce cojera por dolor, y por el cambio de la forma se pierde también altura de la cabeza, obviamente. Esto, si se detecta a tiempo, otra vez, la evolución o el pronóstico puede ser satisfactorio, porque el tratamiento es quirúrgico, independientemente de que se detecte oportunamente o tardíamente, es quirúrgico, y consiste en colocar un tornillito
que va desde el cuello femoral para agarrar la cabecita y evitar que se siga deslizando. ¿Sí? La situación cambia cuando ya están cojeando y luego tienen una caída y entonces la cabecita se suelta totalmente y se comporta como fractura. Entonces ahí el pronóstico es todavía más grave, porque el 50% de estos niños tienen riesgo de sufrir una necrosis avascular, que es lo que hablábamos. Hay interrupción de la circulación en la cabeza y como ellos ya son adolescentes, casi adultos, su potencial de remodelación es muy poco. Entonces, adolescente, grandote, fornido, que también se presenta obviamente en pacientes delgados, pero bueno, es más o menos la característica general, que empieza a cojear y que refiere dolor en la rodilla o en la ingle, hay que buscar las caderas. ¿Podría haber alguna relación directa con hay algunos jugadores bueno, que sí son deportistas, corren o juegan fútbol o algún otro deporte, tenis por decir algo, pero que frecuentemente traen lesiones, pero muchas veces en rodilla? ¿Pudiera ser que no se ha ido más allá y que efectivamente traiga alguna cuestión o no tiene una relación directa esto? Yo creo que no, depende mucho de la clínica del paciente. O sea, si traen una lesión en la rodilla y está cojeando, cuando hay una frase muy célebre en la ortopedia que dice, si la rodilla duele, hay que revisar la cadera. Y eso es algo que yo creo que no se hace, fíjate. Es algo que no se hace. Entonces, volvemos a lo mismo. La exploración minuciosa nos puede orientar a si es una patología de rodilla o cadera. Excelente. Pero bueno, eso. Y el otro punto, y ahorita hablando también de esta parte deportiva o simplemente de la movilidad, lo que es los pies. Es la parte que más se descuida, todo el mundo lo descuida en todos sentidos, o sea, he platicado con podólogos y dicen, no, vienen aquí con las uñas encarnadas y bueno, pero digamos ya, eso bueno, pero lo que sí también es importante es el famoso pie plano. Tanta y tanta gente que probablemente se le está sufriendo ahí. ¿Cómo poder detectar? Bueno, primero, ¿qué es el pie plano? Y luego, ¿cómo poderlo diagnosticar? Claro que sí, el pie plano es la pérdida del arco longitudinal del pie. Tenemos que identificar si el pie es flexible o el pie es rígido, porque de eso depende el tratamiento o no. La mayoría de los pacientes tienen pie plano flexible, que es el que todo mundo se ha dedicado a ponerle plantillas, zapato ortopédico. ¿Todavía se usan las plantillas? ¿Todavía están indicadas o no? Todavía se indican, más no son indicadas totalmente. Después de tantos años, caray. Entonces, es bien común que lleguen los pacientes al consultorio. Doctora, vengo a que le ponga un zapato ortopédico y plantilla a mi hijo porque tiene pie plano. Entonces, bueno, tenemos que revisar, viendo que el pie plano es flexible. La mayoría de los adultos que tienen pie plano flexible tienen pies libres de dolor, fuertes y que les permite hacer sus actividades totalmente normales. ¿Sí? Entonces, se ha visto a lo largo de los años por numerosos estudios que el pie plano flexible se ha convertido en una característica más del cuerpo. Es decir, como nacer con ojos de color claro, ojos de color oscuro, cabello rizado, cabello lacio. ¿Sí? Si nosotros ponemos a 3 niñas de 3 años, ninguna de las 3 va a tener la misma estatura, ni el mismo peso, ni la misma complexión. Entonces sucede lo mismo con los arcos del pie, siempre y cuando sea pie plano flexible. Entonces, las plantillas y los zapatos, lejos de ayudar a que se forme el arco, eso es un proceso natural que se va haciendo conforme el niño va perdiendo esa hiperlaxitud que normalmente tienen ellos cuando son pequeñitos. Si tú pones a un niño sin zapatos, con los pies en el aire, vas a ver que se forma un arquito. O si lo paras de puntitas, se forma un pequeño arco. Y cuando se para, con sus piecitos, el arco se viene abajo. Eso nos habla de hiperlaxitud o de flexibilidad. Se ve también inclusive como agachado el pie, ¿no? Sí, se ve como que se vencen los talones hacia adentro. Entonces es importante saber que siempre y cuando sea flexible, que no sea doloroso y que no sea muy severo, entonces se considera como un hallazgo normal. Ahí, digamos, puede seguir toda su vida. Así es. Y no hay ningún problema. Así es. Correcto. Entonces, ojo con las plantillas, ojo con los zapatos, porque lo que un niño necesita en los pies para poder caminar,
Las personas que usan o que no tienen zapatos y que usan su marcha con el pie descalza, tienen los mejores pies. Entonces, lo que los niños necesitan es un zapato ancho que les permita libertad de movimiento y flexible de la suela, que les permita precisamente el desarrollo de la fortaleza en sus músculos. Si nosotros vamos a analizar los zapatos ortopédicos, ¿qué características tienen, Ricardo? Oh, híjole, no, pues de plano rígidos. Son rígidos, son pesados. Y como que te los puso un verdugo ahí para, son duros. Híjole. Y a veces, lejos de caminar mejor, los niños caminan peor. No, y ampollas, y molestias, dolores. Sí, así es. Entonces, obviamente, en cuanto a plantillas, hay algunas indicaciones, pero así hablando en general, los niños que tienen pie plano flexible, debemos dejarlos en paz. Perfecto. Pues me gustaría tocar un tema en el cual la doctora es especialista y es un programa que la verdad está creciendo mucho por una nueva técnica que hay. Es algo muy importante porque es una nueva esperanza para muchos bebés o muchos niños que a lo mejor en este momento puedan estar naciendo con este problema. Nos vamos a referir al pie equinovaro. ¿Qué es? ¿Cómo se trata? ¿Qué técnicas modernas hay? La doctora es la número uno aquí en este tema. Vamos al corte y regresamos para hablar de corrido sobre lo que es el pie equinovaro. Bueno, pues estamos hablando del pie plano, que es muy frecuente, pero ya vimos que si es un pie plano flexible, hay muy buenas perspectivas. En caso de que no, hay que acudir al ortopedista, pero no nada más con la idea de decir, vengo a que me haga esto, vengo a que me le ponga plantillas. O sea, no, hay que apoyarnos en la medicina moderna, en lo nuevo, en las nuevas tecnologías que hay, en las nuevas teorías, pero también hay cosas que ya se han estado demostrando y en ese sentido creo que también es muy importante cambiar nosotros ya nuestra forma de pensar en el abordaje de las enfermedades. Hablando de los pies, doctora, ¿sí? Sí, nada más para complementar, es importante, los papás no pueden determinar si es un pie flexible o rígido, entonces obviamente tienen que acudir con el especialista para determinar si el pie es flexible o rígido y entonces ver a qué se debe. Y menos el fabricante de plantillas y de zapatos, que a veces ya los papás van directamente con ellos y ellos dicen, ¿qué tiene? ¿Tengo tal cosa? Le vamos a poner esto y ya se lo ponen y se brincan la consulta con el médico, ¿no? Sí, así es. Entonces eso, bueno, es una forma como de automedicación, por llamarle de alguna forma, y no debiera ser. Correcto. Entonces lo que debe ser es acudir a un ortopedista pediátrico, que va a ser el especialista que le va a hacer todo el estudio y va a poder diagnosticar efectivamente cuál es el tipo de problema que hay con el pie. Decía yo que la doctora Erika Arana es una líder en todo lo que se refiere a un tratamiento para pie equinovaro. ¿Qué es el pie equinovaro, doctora? Platícanos. ¿Qué son tus meros molestos? Pie equinovaro es una deformidad con la que el bebé nace, ¿sí? Okay. Esta deformidad se caracteriza por tener el piecito hacia adentro y precisamente el talón en equino, como si fuera la patita de un caballo que está así en puntita. Exacto. Entonces eso se traduce en el bebé cuando nace y lo ven, el piecito tiene este aspecto hacia adentro y en equino. Entonces, ahí tenemos la imagen. La imagen, sí, exacto. Entonces, este tipo de deformidad, en un inicio se trataba con métodos no quirúrgicos, con método francés, con fisioterapia. Vino otra etapa en donde se operaban estos pies para corregirlos, ¿sí? Sin embargo, voy a mencionar al doctor Ignacio Poncetti,
que él era un médico español que estudió y era médico del staff de la Universidad de Iowa y se dedicó a estudiar o a darle seguimiento a todos esos niños que habían sido operados, a ver qué había sucedido. Y se encontró que la mayoría de estos niños tenían pies con rigidez, con dolor, y algunos habían requerido no una sola intervención, sino 2, 3 o más. Exacto. Entonces él empezó a estudiar la biomecánica del pie y describió un método de tratamiento que se llama precisamente método de Ponseti, que consiste en manipular el pie de forma específica, colocarle un yeso de forma bien específica también, que va desde la punta de los dedos hasta la ingle, y se logra la corrección semanal, ¿sí? Es decir, cada semana tenemos que repetir este proceso. El yeso se quita antes de realizar la nueva manipulación y realizar el nuevo enyesado. Es un cambio semanal de yesos. De yesos, así es. Y entonces la corrección es paulatina. Y necesitamos en promedio de 4 a 6 yesos para lograr la corrección. Finalmente corregimos la última de los componentes del pie equinovaro, que es el equino, por un procedimiento quirúrgico muy sencillo, que es el seccionar el tendón de Aquiles para darle la dorsiflexión al pie, y se coloca un último yeso con el que duran los niños, dependiendo de su edad, entre 2 a 4 semanas, para que el tendón nuevamente se regenere en la posición adecuada. Entonces yo les explico a los papás que el pie equinovaro funciona como un elástico. ¿Sí? El elástico tiene la capacidad de doblar su longitud, pero si lo soltamos, se regresa. Entonces, pie equinovaro tiene una capacidad de memoria y tenemos que mantener el pie con algo unos años para evitar que se nos regrese. Y ese algo es un par de zapatitos que están unidos por una barra para mantener lo que ya corregimos. Eso, digamos, le da soporte a los yesos, o sea, ¿va a los yesos más ese eje o no? No, precisamente. El periodo de enyesado y manipulación se lleva a cabo entre 4 a 6 semanas. Se hace la tenotomía con el último yeso y ya que se quita ese yeso, entonces se pasa a los zapatitos para mantener lo que ya se corrigió. Entonces es un padecimiento que tú puedes ver del cambio de estar el pie torcidito hacia adentro, llevarlo totalmente hacia afuera y se ve un pie como si fuera un pie normal. Nunca llega a ser normal si es afectado uno solo, si es afectación unilateral y comparas ambos miembros pélvicos, puedes ver que el pie afectado es ligeramente más chiquito, más pequeño. La circunferencia de la pantorrilla es más pequeña también en el pie afectado que en el no afectado, pero no pasa eso cuando es bilateral, porque pues ahí no hay mayor problema en ese sentido. ¿No siempre van los dos pies? ¿Puede ser nada más o uno u otro? Así es. El 50% de los niños que nacen con pie equinovaro nacen con afectación bilateral y el otro 50% es afectación unilateral, que puede ser derecho o izquierdo. ¿Por qué se da esto? ¿Es alguna cuestión de malformación tal cual o es postural dentro del seno materno? ¿Por qué será esto? Es una alteración, es una deformidad. Esto quiere decir que la alteración ocurre después de los 3 meses de formación del bebé. Es decir, dentro de la gestación. En la gestación no ocurre absolutamente nada, el piecito se forma normal, pero hay algo que sucede que después de estos 3 meses el pie se voltea. Entonces no se considera malformación, se considera deformidad, porque es una alteración del desarrollo, es muy parecido a la displasia de cadera. No es una malformación, es una deformidad. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque también en algunos niveles socioculturales más bajos, la misma ignorancia hace que a veces las personas digan, híjole, pues a lo mejor es casi un castigo de Dios y ni modo, pues fue lo que le tocó a mi hijo y pues así seguirá toda su vida y yo voy a creer que Dios me lo mandó por algo y voy a ser buena y voy a tolerar. Yo creo que eso no va, ¿no? O sea, se puede corregir. Claro que sí, y sobre todo hacer énfasis en que esto no es por postura. ¿Sí? Correcto. Es una alteración congénita
que no con masajes que se den en casa se va a corregir, porque muchas veces pueden malinformar a los papás que es por la postura. Claro. Cuando se ha visto o se detecta este padecimiento a partir de la 16ª semana de gestación por ultrasonido, y en ese momento el bebé ni siquiera está apretado en el útero materno, todavía nada como un pececito en el agua. Exactamente. Entonces sí, no es por postura, es una situación congénita y tampoco se sabe la causa exacta. Claro. ¿Sí? Puede ser, es más frecuente en niños que en niñas. Si un familiar tuvo pie equinovaro, el riesgo de que un descendiente es más alto, de que un descendiente tenga pie equinovaro es más, así es. Podríamos decir que tampoco tiene nada que ver con la cuestión neurológica, ¿no? Aquí en este sentido, bueno, pues estamos viendo lo que es en este sentido el pie, y bueno, vemos que no hay algo que pueda ser también neurológico, vaya. Hay que diferenciar, Ricardo, porque pie equinovaro congénito idiopático se presenta sin ninguna otra enfermedad. Correcto. Pero hay otro tipo de pie equinovaro que se presenta asociado a diversos síndromes. Okay. Es un pie equinovaro teratológico, y este sí puede ser asociado a secuelas de mielomeningocele o parálisis cerebral infantil, claro. O puede tener alguna situación neurológica, pero al que nos estamos refiriendo en este momento es idiopático, es decir, que no tiene ninguna otra enfermedad o síndrome asociado. Perfecto. Pues doctora, hemos hablado de dos puntos interesantes. Uno, lo que es la articulación principal, que es la cadera, que creo que es fundamental. La base, que son los pies. ¿Qué sucede también o qué influencia puede tener en las desviaciones y problemas de rodillas en ambas partes, tanto la cuestión cadera como la cuestión pie? ¿O qué tiene mayor influencia el pie o la cadera? Perdón. Nuestro cuerpo está diseñado tan maravillosamente que actúa de forma, exacto, tiene que ser ¿no? exacto. Y tenemos la capacidad de compensación. Sin embargo, si hay una alteración en la cadera, obviamente la rodilla o el tobillo se puede ver afectado, incluso la columna, y también si sucede lo mismo con el tobillo o el pie y no se corrige, pues puede haber afectación de rodilla o de cadera. Porque hay algo muy clásico, bueno, también hay mucho jovencito que se ve la rodilla hacia adentro, o sea, se ve inclusive la pierna hasta digamos, lateralmente doblada. ¿Esto tiene que ver por el pie o ya tendríamos que hablar de las patologías de la rodilla? Sí, así es. Generalmente esos son genuvalgo o genuvaro, que deben, en edades tempranas se pueden considerar normal siempre y cuando no excedan a un lineamiento que ya se tiene. Pero se tienen que corregir si esto persiste en la adolescencia o en la juventud, porque da precisamente una alteración en el eje mecánico de los miembros pélvicos. Y eso puede hacer que se desgaste más rápido el cartílago de una rodilla. Claro, y eso ya cuando se llega a la edad adulta es cuando se nos cobra esa factura de decir, ¿por qué será? Entonces, como padres, creo que aquí el primer mensaje que debe ser es que como padres acudamos al ortopedista pediátrico, pero tal cual poniendo en manos del diagnóstico, de la experiencia, no exigiendo, no simulando, sino simple y sencillamente esperar cuál es el diagnóstico y meternos en la medicina moderna que decía yo, que es tan importante. Ahora también hay mucha aparatología, imagenología, hay mil cosas que se pueden hacer y que hay que aprovechar y hay que hacerlo porque yo creo que es algo muy importante. Tenemos participación del público, doctora, hay algunas preguntas. Marisa Fontana comenta, dice, a mi hijo le duelen mucho y frecuentemente sus pies. ¿A qué se debe? Tiene 7 años. Cuando obviamente tenemos que descartar alguna situación anatómica, orgánica que exista, pero en los niños es muy frecuente que se quejen de dolor de pies o de piernas. Una puede ser por el crecimiento, u otra lo que hemos observado es que son niños que andan todo el día de arriba para abajo, brincan, corren, saltan, se bajan, se suben y entonces hacen incluso mayor ejercicio que uno como adulto. Ellos, como tienen sus músculos más pequeños que los de nosotros, demandan más gasto de energía para esto. Y eso se traduce a dolor muscular. Bueno, Noé Quiroz comenta,
mi hijo de 8 años tiene desviadas sus rodillas, que era lo que comentábamos. Entonces, hay tratamiento y en otro programa, si quieres, lo comentamos. Sí, claro que sí. Claro Perfecto. que sí, tendríamos que valorar. Y Andrea Díaz comenta que el empeine arqueado o sobresaliente tiene alguna consecuencia, sobre todo los zapatos, que hay unos que no pueden usar X modelo de zapato porque tienen el empeine muy alto, ¿no? Eso es una característica de cada persona y seguramente en la familia debe haber miembros de esa familia que tienen esa característica en el pie, claro. Pero nada más es buscar un calzado adecuado. Pero sí tener cuidado de que sea el calzado que le acomode. Así y es. que de alguna forma, no porque el niño diga me lastima, no, ahora te lo pones, o sea, no imponer, porque eso también sucede mucho, ¿no? Perfecto, doctora, pues muchísimas gracias, la verdad ha sido un programa muy didáctico, hemos aprendido mucho y eso me da mucho gusto también, porque qué mejor que los niños pues tengan esta oportunidad de crecer muy bien desarrollados de todos sus músculos, pero sobre todo de su esqueleto, ¿no? En este sentido. ¿Algo más quieras por último añadir? Pues agradecerte, Ricardo, y sobre todo las medidas de prevención, de que si ustedes notan algo raro en sus hijos, pues hay que llevarlos a tiempo para valoración. Excelente. Bueno, pues me despido de ustedes como siempre, Ricardo Ursúa, con mucho gusto. Por ahí estaremos viéndonos en la calle. Cualquier pregunta, saben que estamos listos para apoyarlos, para orientarlos. Y recuerden que tenemos ya un respaldo de nuestra red médica, donde estamos teniendo el profesional de la salud que ustedes necesitan. Dentro de 8 días, ¿qué creen? Ya arranca el tercer reto, Acontecer Médico. En 8 días nos veremos aquí y estará todo el staff y estaremos desmenuzando de qué se trata el reto Acontecer Médico para que todos obtengamos nuestro peso ideal. Hasta dentro de 8 días, muchísimas gracias y muy buenas tardes.